La tele parpadeó en azul profundo. En la sala pequeña del departamento, el documental mostraba la luna como una esfera silenciosa, un mar de polvo iluminado por el sol. Santiago, de 4 años, estaba en el sofá como quien contempla un viejo mapa buscando un tesoro. Su dedo pequeño se alzó como una brújula y señaló la pantalla. «Papá», dijo con voz que no era de juego. «La NASA está mintiendo». El sonido se cortó. El padre, Roberto, dejó caer la taza con un tintineo que pareció detener el tiempo. La madre, Patricia, cruzó la cocina con la comida a medio hacer y apoyó la mano en el marco de la puerta. La broma no llegó. Santiago no tenía la mirada perdida de un niño que inventa. Tenía la calma de quien recuerda. Abrió la boca otra vez y dijo, despacio, como si dictara coordenadas a una conciencia mayor. En el cráter Tycho. 43 grados sur, 11 grados oeste. Torres. Metálicas. 47 metros de alto. El aire se volcó fuera de la habitación. Patricia apoyó la palma en el pecho. Roberto, ingeniero, buscó un fallo lógico en la voz del hijo y no lo encontró. Ningún juego, ninguna palabra al azar. Había precisión en las sílabas. ¿De dónde sacaste eso, Santi?, preguntó, tratando de mantener la calma. Santiago se levantó y fue a su cuarto. Regresó con un cuaderno de dibujo. Sus manos pequeñas abrieron la página con la seriedad de quien entrega un testamento. En el papel, la luna no era caricatura, era mapa. Cráteres exactos, sombras medidas y en el centro, una estructura rectilínea con paneles. Junto al dibujo, cifras escritas con trazos infantiles pero ordenados. Anoche, respondió. El hombre de traje plateado me mostró. Me dijo que era importante que la gente supiera la verdad. Las palabras se clavaron. Roberto tomó el cuaderno. Las coordenadas estaban escritas en formato técnico correcto, 2 números, una abreviatura, una altitud. La razón práctica del ingeniero se quebró por un instante ante lo imposible. Su hijo no usa internet, no conoce foros de conspiraciones, no sabe siquiera teclear con seguridad. Pasaron la noche en vela, no por miedo supersticioso sino por la mordaza de la incredulidad que exigía pruebas. Roberto encendió su laptop y empezó a buscar lo que hubiera que no existía para un niño de 4 años. Lo que encontró le heló la sangre, una foto lunar con píxeles negros en el borde, tomada por una sonda en 2009, y entre el ruido una anomalía vertical. Aproximadamente 47 metros. Cuando volvió con la pantalla hacia la sala, Patricia dejó caer la mano sobre la boca. En el feed, los foros se mezclaban con imágenes oficiales, leyendas de Apolo X y Apolo 20 flotaban como fantasmas de una historia que debía ser improbable. No puede ser, murmuró Roberto. Son teorías, basura de internet. Santiago se acercó y señaló con la misma calma que antes. Eso es. Pero hay más. La nave, la madre, está estrellada en un cráter de 3.8 kilómetros. Y el comandante, William Ruddle. Me dijo que hay una biblioteca dentro, paneles con símbolos. Roberto estuvo a punto de pedir que alguien llamara a un pediatra. En cambio marcó un número. La voz al otro lado le recorrió el cuerpo como un viento helado cuando escuchó el nombre que necesitaba, Dr. Martín Ochoa, astrofísico del instituto. Martín era el escéptico educado, el tipo que dudaba por formación. Roberto sabía que lo convencería o lo enterraría en la certeza. La visita fue rápida. Martín entró con la seriedad de quien va a investigar un incendio. Escuchó, oyó los dibujos, miró las cifras, dijo palabras técnicas que enmudecieron frente al cuaderno. Cuando Santiago pronunció un dato que, por burocracia, solo unos pocos conocían en un proyecto de cartografía lunar, la expresión de Martín cambió. No era incredulidad, era reconocimiento de algo que lo despertaba desde adentro. Si esto es cierto, dijo Martín, necesito acceso a bases que no se muestran al público. Pueden decir lo que quieran, pero yo puedo comprobarlo. La madrugada los encontró en el observatorio astronómico. La puerta trasera estaba abierta para ellos, a esa hora no había agendas, solo estrellas y una sala llena de pantallas que respiraban luz. Martín tecleó, y el zumbido de los servidores pareció escuchar una partitura secreta. Dame coordenadas que nadie haya publicado, pidió con una mezcla de desafío y esperanza. Santiago se plantó frente a las pantallas como si hablase con viejos camaradas. Cerró los ojos un segundo y pronunció.
Giordano Bruno, 35.9 norte, 102.8 este. La sala, iluminada por monitores en azules fríos, contuvo el aliento técnico de la noche. Cuando las imágenes cargaron, los científicos creyeron ver un error en el render. 3 sombrías pirámides emergían del borde sureste del cráter. La más grande, con base medida por el software, era exactamente lo que el niño había dicho, 180 metros. El silencio que siguió fue pesado y metálico. Afuera, en la carretera de acceso, luces empezaron a desplazarse a velocidad que no debía ser casual. En la pantalla, una leyenda roja parpadeó: acceso no autorizado. Detectado. Rastreando ubicación. La historia, que hasta esa noche había sido un dibujo en un cuaderno infantil, había activado algo que ahora buscaba silenciarla. Y en el centro de la sala, con la inocencia transformada en gravedad, Santiago tomó la mano de su madre y dijo como quien anuncia un destino: vendrán por nosotros. Pero primero hay que probar que no miento. El observatorio se llenó de sombras que se acercaban. En la pantalla, la luna esperaba, inmóvil y paciente, con secretos que habían preferido esperar a que la humanidad los mereciera, o a que alguien los revelara. La siguiente prueba comenzaría cuando las pantallas mostraran lo que nadie esperaba encontrar. Las luces en la carretera se convirtieron en puntos agresivos que trepaban la oscuridad. Martín cerró la tapa del portátil, metió la memoria en el bolsillo y, con una voz que no admitía dudas, señaló la salida trasera. Por acá, rápido. El frío de la noche golpeó sus rostros cuando cruzaron el estacionamiento. El olor a césped recién cortado y a gasolina les pegó en la cara como una advertencia. Roberto arrancó el coche con manos que no encontraban la calma. Patricia apretó a Santiago contra el pecho como si su calor pudiera disipar el peligro. Por el espejo retrovisor los 3 vehículos negros se acercaban como sombras aladas. Nadie dijo palabra hasta que, al doblar una curva, Martín jadeó: tenemos que cortar hacia la zona rosa. Allí hay gente que puede ayudarnos. Confíen en mí. El trayecto fue una serie de giros medidos y miradas robadas al espejo. En cada cruce crecía la sensación de que algo mayor movía sus piezas. Santiago miraba la ciudad con ojos de adulto pequeño, como quien reconoce un tablero donde ya ha jugado antes. Hotel Circuito. Habitación 307, dijo sin titubear. Roberto lo obedeció sin preguntar. Lo que importaba ahora era moverse. El hotel parecía un esqueleto dormido cuando llegaron. Las escaleras olían a madera vieja y pintura descascarada. El pasillo se estiraba con una penumbra húmeda. 3 golpes secos en la puerta y una voz cansada que decía: pase. La mujer que abrió tenía ojos que no eran de extraña, eran de quien había visto demasiado y había decidido cuidarlo en silencio: Leona Snatter. Al verla, la tensión se partió en 2, alivio y vértigo. Leona no fue sorpresa. Su nombre era una clave que reverberó en la memoria de Roberts cuando Martín lo mencionó por teléfono, pero verla allí, con las manos temblando y la caja metálica bajo la cama, fue un golpe que no tuvo tiempo de racionalizar. Llegaron, susurró Leona al cerrar la puerta. Supe cuando vi la señal. El cuarto era un santuario de obsesión: mapas lunares pegados con cinta, fotografías con anotaciones en tinta, una laptop con ventanas abiertas y un olor a café rancio que hablaba de noches largas. Leona despegó la caja y sacó fotos amarillentas, un sobresellado con cera roja y una pequeña piedra cubierta de grabados oxidada por el tiempo. Cada objeto parecía emitir una historia prohibida. William me dejó esto, dijo, tocando el sello con dedos que no podían ocultar la emoción. Me pidió que lo abriera solo si el niño aparecía. Dijo que habría señales. Dijo que si la verdad volvía, tendría que ser contada por quien la conociera. Santiago se acercó, como si la casa y la historia lo reconocieran. Habló a Leona al oído, dijo palabras que hicieron que la cara de la mujer se descompusiera entre llanto y risa. No fue una actuación, era reconocimiento de una promesa cumplida. Leona rompió el sello con gesto tembloroso. Las fotografías cayeron como placas de hielo sobre la mesa, imágenes dentro de una estructura metálica, corredores con inscripciones y, en un cuerpo envuelto, conservado con una perfección que no pertenecía a tiempos humanos. Martín, que había visto muchas cosas, casi vomitó. La ciencia, en ese rectángulo de papel, se fracturaba. Mona Lisa, murmuró Leona. Fue el nombre que le dieron. La trajeron al laboratorio en secreto. Analizamos un material que no encaja en nuestra tabla periódica. Dataciones imposibles.
William nos dijo que no todo podía salir al mundo. El dinero, la política, lo escondieron. La caja tenía más, un pendrive con una mini etiqueta, Eva Final Rotlet, MP4, y un cuaderno con anotaciones técnicas. Leona lo enchufó. El video tembló en la pantalla, la mano de un astronauta filmando pasillos, paneles que pulsaban con una luz propia, y la voz atrancada de alguien diciendo Houston, estoy en el tercer nivel. La transmisión cortó, y la pantalla quedó en un punto negro que pesaba como culpa. Roberto sintió el piso ceder bajo sus pies. ¿Por qué esto estuvo oculto?, preguntó sin esperar una respuesta que calmara. Leona lo miró con la dureza de quien ha llorado por la verdad demasiado tiempo. Porque quien controla la energía controla el mundo, dijo. Esto es antimateria estabilizada, una fuente que puede borrar combustibles y dinero en un parpadeo. Imaginen a las corporaciones, los estados, todo lo que sostienen se volvería obsoleto. Mejor vender un cuento que soltar un poder. Martín, con la cabeza llena de números, señaló otra cosa, el servidor Blackstone 7. La etiqueta. William consiguió copias antes de morir. Si eso existe, hay archivos enterrados que prueban todo. Leona asintió y sacó un sobre más pequeño dentro de la caja. Lo extendió sobre la mesa, un mapa con coordenadas, nombres, un número de servidor y un mensaje en la caligrafía de alguien que se despidió sabiendo que lo perseguirían. Esto no es solo historia, dijo Leona, con una gravedad que hizo eco en la madera del cuarto. Es una bomba. Si la difundimos, nos declaramos objetivo. Si la escondemos, la controlan ellos. ¿Qué propones, doctor Ochoa? Martín miró a Santiago. El niño, con la cara iluminada por la pantalla, parecía más viejo que su edad. Hay que mostrarlo donde no puedan borrarlo todo, dijo con la voz pequeña pero firme. Transmitirlo a muchos a la vez. Hacerlo imposible de enterrar. La habitación se tensó. Afuera, la ciudad dormía ajena, dentro, un pacto se estaba forjando en la prisa y el miedo. Leona cerró los ojos, respiró hondo y buscó en un rincón una caja con equipo. Al sacar una antena portátil y un dispositivo para transmisión satelital, sus manos hablaron antes que sus palabras. Si lo vamos a hacer, dijo, lo haremos de manera que no puedan borrar todo. Distribuido, redundante, viral. Dejaré mi red en marcha. Pero me costará caro. Y nos expondrá. Patricia se abrazó al niño y, por un segundo, dejó que el pensamiento maternal se abriera como una cortina, que sea seguro, por favor. Que no le pase nada a Santi. Santiago apretó la mano de su madre y, con la tranquila determinación de quien ha visto más de una vida, repitió. William me advirtió. Dijeron que vendrían. Pero también me dijo cómo proteger la verdad. En la mesa, entre fotos y polvo lunar, la decisión empezó a tomar forma. Afuera, un motor rugió a lo lejos, recordándoles que el tiempo no era un aliado. Adentro, los nombres prohibidos y las imágenes secretas esperaban ser liberados. Leona cerró el maletín con cuidado y dijo. Entonces hagámoslo. Pero rápido. Y que nadie nos espere en la próxima esquina. El almacén olía a metal frío y a aceite viejo. Las cajas amontonadas formaban un laberinto improvisado, sobre una mesa, antenas plegables, radios, y una pequeña consola con luces que parpadeaban como un corazón nervioso. Leona movía cables con la precisión de quien arma un mecanismo que ya no puede fallar. Martín revisaba la configuración y Patricia vigilaba la puerta como si su presencia pudiera anticipar el peligro. Roberto sostuvo a Santiago en brazos un instante, como si la cercanía del hijo fuera una armadura contra lo desconocido. Conecto esto al uplink satelital, dijo Leona. Voy a lanzar el paquete en múltiples redes, P2P, torrents cifrados, nodos espejo en blockchain. No podrán borrar todo si lo distribuimos bien. Necesitamos tiempo y repetición. Santiago miró la cámara que Leona había colocado frente a él. La luz roja parpadeó. A su lado, la pequeña roca con inscripciones parecía un talismán de otra era. El niño respiró hondo y, por un gesto que no pertenecía a sus 4 años, acomodó la voz para que sonara clara. Mi nombre es Santiago Morales. Lo que van a ver es real. Esto no es un montaje. Leona dio la orden y la señal empezó a fluir, primero a servidores anónimos, luego a redes de radioaficionados, a foros científicos oscuros. Los contadores mostraban subidas, 10%, 30%.
La adrenalina era un motor que hacía funcionar manos temblorosas sin perder el pulso técnico. Martín veía los logs y apenas podía creerlo. Las imágenes, los vídeos, los documentos clasificados se estaban replicando en 1000 puntos a la vez. Afueras del almacén, un motor rugió y se acercó con determinación. Martín frunció el ceño. Rastreos de red habían detectado intentos de rastreo. Nadie adentro habló. El silencio se volvió un filo. Las luces parpadeaban en la pantalla. 58%, 72%. Abriré más nodos, dijo Leona. Necesitamos que llegue al doble de servidores antes de que lleguen. Roberto, cuida de Patricia y Santi. Si entran, corre por la salida sur. Roberto asintió sin moverse. Miró a su hijo y vio en esos ojos una calma que cortaba el miedo. Santiago tomó aire otra vez y comenzó a hablar con voz firme, relatando coordenada tras coordenada, mostrando imágenes que Leona proyectaba desde la USB, la forma alargada de la nave, los paneles, la cámara donde William filmó por última vez. Cada fragmento añadía una hebra al tejido de incredulidad que el mundo debía aceptar. La transmisión llegó al 90%. En la penumbra, todos contuvieron la respiración. Afuera el ruido se hizo más nítido. Botas, voces ordenadas, el golpe seco de alguien que pateó la puerta del edificio de enfrente. Las linternas barrían la calle como palas. Los agentes estaban en la entrada del patio. Quedan segundos, murmuró Leona, con la boca reseca. Mantengan la calma. Que nadie entre por pánico. Santiago siguió, sin dudar, describiendo el núcleo de antimateria, el nombre que le dieron, la madre, y la advertencia que había escuchado, tocarlo despertaría cosas. Sus palabras tenían la mezcla de inocencia y memoria que desorientaba a cualquiera que lo oyera. Un estruendo sacudió la chapa de la puerta del almacén. La luz de la cámara titubeó y todo quedó por un instante en sombra. Martín maldijo y volvió a teclear como si sus dedos pudieran acelerar el tiempo. En la pantalla, el porcentaje subía, 96%, 98%. La puerta principal del almacén fue derribada. Hombres armados penetraron con comandos de precisión, linternas, órdenes en voz alta, un humo leve de pistolas Taser. 10 pasos después, una mujer de traje gris se adelantó. Nadie la había anunciado. Tenía una mirada de acero y una placa que decía algo que a Roberto le sonó a destino, directora Margaret Collins. Apaguen todo, ordenó con voz fría. Leona se interpuso frente a la consola como una madre frente a una ventana rota. Ya se transmitió, dijo, con una mezcla de desafío y hartazgo. No pueden detenerlo. Margaret alzó una ceja y miró la pantalla. Las barras de progreso mostraban 99% y, por 1 milímetro, 100%. En la puerta, los agentes bajaron las armas en una coreografía confusa, no venían a apagar la verdad, venían a gestionarla. No vinimos a detenerlos, dijo Margaret, acercándose con cuidado. Vinimos a negociar. Lo que han liberado no se borra. Pero hay cosas que no entienden. Caos, mercados, religiones. Les daremos 48 horas de visibilidad controlada a cambio de cooperación y silencio sobre ciertos puntos. Si mencionan determinados proyectos, usó una palabra que vibró como un puñal, no podremos protegerlos. La sala se llenó de una tensión nueva, miedo, indignación y la terrible posibilidad de que la libertad de información se trocara en una operación de contención. Patricia apretó a Santiago contra su pecho, las lágrimas se filtraron por su voz. ¿Qué quieren exactamente?, preguntó Roberto, con la voz rota. Colaboración para la divulgación escalonada, respondió Margaret. Acceso restringido para investigación internacional bajo custodia. Y sobre todo, que ciertos nombres y lugares permanezcan confidenciales por ahora. Haremos que el mundo vea lo esencial, pero no todo. Santiago, con la seriedad que había guiado los días previos, se adelantó un paso. Ustedes nos persiguieron por miedo, dijo. Pero no van a callar la verdad con amenazas. Si hay tecnologías que pueden salvar vidas, deben compartirse. No pueden elegir quién merece conocer. Margaret lo miró durante un largo segundo, como si evaluara la gravedad de un niño que hablaba con la voz de un muerto. Luego asintió con la pesadez de quien acepta una consecuencia histórica. Nosotros tenemos 48 horas, dijo. Después de eso, si insisten en exponer lo que he clasificado como nivel Omega, no podré garantizar su seguridad. Tendrán protección por ahora.
Aprovechenla, o débanos una idea de cómo arreglar esto. La negociación, tan fría y burocrática como un juramento, cerró una cortina que no era ni verdad ni mentira, sino un pacto provisional. En las bocas abiertas de los presentes, la idea quitó peso y dejó un vacío, la transmisión había salido, la humanidad ya sospechaba, pero la verdad completa quedaba en manos de quienes preferían decidir cuándo soltarla. Cuando la tarde se deshilachó en noche, la familia Morales, Leona y Martín se quedaron en silencio. Afuera, la ciudad brillaba inocente, adentro, el mundo ya no sería el mismo. Y en la pantalla todavía parpadeaba un mensaje, millones de nodos replicando, descargas que no podían detenerse. La historia, por fin, había traspasado la jaula del secreto. La mañana después de la transmisión se desplegó como si el mundo hubiera despertado con otra frecuencia. Los teléfonos no dejaban de vibrar, los noticieros rompían sus parrillas y los hashtags se convertían en liturgia pública, almohadilla la madre, almohadilla Apolo 20, almohadilla Santiago Morales. En plazas y redes sociales la incredulidad se mezclaba con júbilo, con pánico y con codicia. El mercado bursátil titubeó. Acciones de energéticas cayeron y subieron en olas que parecían medir la confianza humana en las historias que sustentan un orden. En la ONU convocaron a sesión de emergencia. En Ginebra y en Beijing las capitales prepararon comunicados y contingencias. Margaret Collins apareció en televisión con una compostura profesional y una versión calibrada. Hay elementos verificados que exigen investigación conjunta. Responderemos con transparencia controlada. Detrás de su discurso, sin embargo, se movían pasillos más oscuros, embajadas intercambiando notas cifradas, lobbies energéticos pidiendo reunión urgente, ejércitos reajustando patrullas satelitales. Para la familia Morales, la ola mediática fue un vendaval que los obligó a tomar decisiones de protección que se parecían más al exilio que a la seguridad. Les ofrecieron una casa segura, custodia con rostros amables que hablaban más de distancia que de cercanía. Patricia lloró por las tardes y por las noches, sus lágrimas una mezcla de miedo y orgullo. Roberto, experto en sistemas, aprendió en la práctica el precio de la verdad, su nombre figuraba ya en listas de contactos peligrosos. Martín, que había pasado de escéptico a cómplice, recibió llamadas de centros académicos y de agencias que antes se le habían cerrado. Santiago dormía con la radio encendida. A veces despertaba riendo por un sueño infantil, otras, con los ojos negros y desvelados, recitando en voz baja datos técnicos que a él mismo no le pertenecían. Ser el instrumento de William implicaba una adultez que a sus 4 años le quedaba ancha. Leona, con la mirada siempre húmeda, se convirtió en su guardiana emocional, lo sentaba en sus rodillas y le contaba que también había sido niña una vez y que el deber no debería robarle la risa. Científicamente, la transmisión no fue un punto de llegada sino de arranque. Equipos internacionales comenzaron a revisar fotografías de la Luna, a cruce de datos que confirmaron, uno a uno, anomalías antes tachadas de artefactos de procesado o ruido, estructuras con geometrías imposibles, aberturas rectangulares bajo la superficie polar, patrones que no encajaban con procesos naturales. Las observaciones independientes de China, que ya habían mostrado imágenes del lado oculto del satélite, se convirtieron en piezas capitales de verificación. Pero hubo algo más inquietante. El mensaje enviado por la madre no se quedó en el espacio. En el mapa que Martín extendió en la conferencia, las 6 marcas emergieron como una constelación invertida sobre la Tierra: Antártida, Triángulo de las Bermudas, Desierto de Gobi, Fosa de las Marianas, Amazonas y Sáhara. A las pocas horas del pulso lunar, estaciones sísmicas y sensores electromagnéticos en esos puntos registraron pequeñas, pero anómalas, perturbaciones. No eran terremotos, eran ritmos de energía que subían y bajaban con una cadencia mecánica. En el Atlántico, pescadores de la costa caribeña hablaron de extrañas luces submarinas en el triángulo. En la Antártida, un laboratorio remoto reportó un aumento en lecturas magnéticas que desafiaban cualquier explicación geológica. Un buque de investigación que trabajaba cerca de la fosa de las Marianas captó en su hidrófono un patrón acústico que los hidrólogos describieron como casi sintético. Las historias filtradas llegaban con demora, pero cuando aparecían lo hacían con la cierta gravedad de lo irreversible. La política reaccionó con la misma mezcla de ritual y cálculo. Rusia y China anunciaron protocolos para proteger lo descubierto y enviaron señales de intención de colaboración. Estados Unidos, presionado por la divulgación y por la evidencia que ya circulaba, montó un equipo interinstitucional que integró científicos civiles y militares. El planeta se lanzó a una carrera de legitimación.
quién tocaría primero, quién tendría acceso a la tecnología, quién impondría las reglas del juego. En un pasillo del ministerio, Margaret recibió una nota que hizo que su rostro se endureciera. Mensajería cifrada desde un consorcio energético proponía colaboración operativa con fuerte inversión. No era una oferta, era una advertencia camuflada. Ella entendió que su negociación de 48 horas había abierto una ventana minúscula, pero terrible, la posibilidad de mercantilizar el secreto antes de que la comunidad global desarrollara normas éticas. La tensión llegó a lo íntimo cuando un reportaje televisivo mostró imágenes de Santiago jugando en el jardín vigilado de la casa segura y, en el plano siguiente, a un líder religioso proponiendo que lo descubierto debía ser interpretado como prueba divina. Un grupo radical comenzó a organizar vigilias enfrente de la casa, creyendo que la revelación era inicio de un juicio final. Patricia se quebró en público por primera vez, diciendo a cámaras temblorosas que su hijo solo quería ser un niño. Mientras tanto, en la comunidad científica, Martín trabajaba sin descanso. Con su equipo consiguió acceso a sondas y a imágenes no públicas. Los datos confirmaban que algunas estructuras habían comenzado a emitir patrones de baja frecuencia que sugerían activación. No son hostiles, todavía, dijo Martín en una reunión cerrada, pero están respondiendo. Responder significa cambio. Leona, con las fotos de Mona Lisa aún en su bolso, repitió una idea que resonó como súplica y mandato: si esto es lo que pienso, no podemos permitir que las prisas de poder destruyan la posibilidad de aprender. La noche cerró la cuarta jornada desde la transmisión con un pulso nuevo. Desde la Antártida llegó un video amateur, cortado, oscuro, donde una cúpula metálica, corroída por el hielo, parecía latir con un brillo interno. La imagen fue difícil de verificar, pero la sensación que provocó fue inequívoca: la Tierra ya no podía permanecer indiferente. En el rostro de Santiago, que vio el clip en silencio, se dibujó una calma distinta, menos resignada y más firme. Había, dijo luego, una suerte de promesa en aquella cúpula: nos dejaron herramientas. Si las usamos para curar y no para matar, todo estará bien. El reloj marcó el final de la ventana de 48 horas. A partir de ese momento, las reglas cambiarían de nuevo. Y mientras el mundo afinaba sus estrategias, la familia Morales se preparó para lo que vendría: expediciones, misiones conjuntas, amenazas de saqueo y, quizás, la oportunidad histórica de una transición energética pacífica. Pero también sabían que con cada paso hacia la luz, el borde del precipicio se hacía más estrecho. La ventana de tiempo que había concedido Margaret se cerró como una boca que decide claudicar. Las 48 horas expiraron y con ellas la tregua entre la verdad que ya circulaba y las apetencias del poder. Pero la transmisión había hecho lo suyo. La presión pública, la evidencia replicada y las filtraciones independientes obligaron a los estados a moverse. En una sede temporal instalada junto a la NASA, delegaciones de China, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos firmaron una coalición de emergencia. Era una alianza rara, incómoda, necesaria: misión conjunta a la madre, protocolos de custodia y una carta de intenciones que prometía, en letra pequeña y con juramentos públicos, compartir cualquier hallazgo con transparencia supervisada por la ONU. Martín fue designado científico principal de la expedición por su papel en la verificación inicial. Leona, por su experiencia y su caja metálica de pruebas, se convirtió en asesora técnica y moral. Margaret, ya sin posibilidad de callar, apareció en todas las pantallas como la mujer que tuvo que negociar entre el secreto y la catástrofe. Sus ojos traicionaban noches sin dormir. Para la familia Morales, la coalición significó dos cosas al mismo tiempo: un camino para que la verdad fuera tratada con seriedad y una lupa que ampliaba el riesgo. Custodia y medios, sí, pero también misiones que convertirían al niño en símbolo mundial. Los preparativos fueron frenéticos. Cohetes rediseñados, módulos de descenso, robots excavadores con sensores de monografía para mapear interioridades sin tocar. La tecnología que antes se temía pasó a ser herramienta de contención. Mientras tanto, equipos terrestres fueron desplegados discretamente hacia las 6 marcas señaladas en el mapa de William: sondas autónomas en la fosa de las Marianas, perforadoras criogénicas en la Antártida, patrullas científicas en el Sáhara y en el Gobi, y un convoy médico-científico en el Amazonas. Cada equipo siguió protocolos estrictos: no extraer sin permiso, documentar, garantizar participación local. La tensión política no desapareció. Lobbies energéticos, fondos privados y ejércitos invisibles intentaron infiltrar proyectos satelitales y contratos de investigación. Hubo intentos de cooptación y amenazas veladas.
En un informe confidencial que Martín recibió una madrugada, se hablaba de fondos de defensa dispuestos a financiar misiones privadas al primer lugar que demostrara acceso a la tecnología. Margaret, que había aprendido a leer las intenciones detrás de los papeles, apretó los puños y dio la orden: control civil, observadores internacionales y un código ético público que incluyera sanciones por apropiación indebida. Para la familia, la vida se hizo un equilibrio frágil entre la normalidad impuesta y la exposición perpetua. Santiago tenía entrevistas programadas con científicos que le hablaban en tonos reverentes y con periodistas que buscaban el gancho. Él aprendió a responder con frases sencillas: no vine a asustar. Vine a decir la verdad. Pero por las noches, cuando las luces se apagaban y la casa segura respiraba, se veía a un niño de 4 años que pedía a su madre que le leyeran cuentos. Patricia, con la garganta cerrada, le devolvía la infancia en pequeños rituales: batidos de fresa, canciones tontas, caricias que intentaban coser los bordes de una vida que estaba perdiendo su contorno. El día del lanzamiento tuvo una solemnidad extraña: era un funeral y una fiesta a la vez. Las cámaras filmaron la plataforma, los paneles solares plegados, el módulo lunar con pintura fresca. Entre los científicos, Martín caminaba con una mezcla de terror y responsabilidad. Leona, con la caja metálica asegurada en un contenedor blindado, miraba a Santiago como quien confía el alma a una promesa. Margaret dio un discurso para las cámaras: cooperación, transparencia, cautela, y luego, lejos de los micrófonos, le puso la mano en el hombro a Leona: no lo perdamos por ambición, susurró. El descenso fue una coreografía milimétrica. Las imágenes en directo mostraron la cola de polvo lunar levantándose, el módulo rozando la superficie, los robots despegándose para cartografiar sin tocar. Al borde del cráter, la figura larga de la madre se recortó como una cicatriz en la piel del satélite. Los sensores registraron emisiones, patrones armónicos que no correspondían a ruido natural. Un equipo remoto desplegó cámaras y un brazo articulado sopló una microcorriente para activar, sin penetrar, un panel superficial. La respuesta fue luminosa y contenida, una matriz de símbolos que titiló en una frecuencia que los algoritmos tardaron en descifrar. Mientras el mundo miraba con el pulgar en la emoción y la lógica en suspenso, los equipos terrestres informaron hallazgos inquietantes: en la Antártida, la cúpula metálica no estaba vacía, dentro había compartimentos sellados con cristales que resonaban cuando pasaban ondas electromagnéticas. En la fosa de las Marianas, un objeto simuló un campo magnético que desafió a los sensores: las lecturas parecían responder a la señal enviada desde la madre. En todos los sitios, la misma firma energética: sincronía, no aleatoriedad. No todo fue ciencia pura. Hubo sabotajes: un dron no identificado trató de interferir con un convoy hacia el Sáhara, una empresa privada intentó corromper a un técnico con una oferta millonaria. En jefe de seguridad de la coalición, un militar retirado con nombre Enclave García, decidió que la mejor defensa era la transparencia total. Todas las acciones serían documentadas en tiempo real por observadores neutrales y transmitidas a la ONU. Fue una jugada que irritó a quienes preferían opacidad, pero calmar a la opinión pública. Y cuando un intento de extracción ilegal fue frustrado por fuerzas combinadas en la Antártida, las cámaras grabaron la escena: hombres en trajes, una pala arrancando una placa. El mundo lo vio. La indignación fue global. Pero el punto crítico llegó cuando, al descender el equipo humano junto al módulo de la madre, los sensores detectaron cambios en la propia nave: la cavidad central latía en una frecuencia creciente. Un especialista exhaló: no es solo un banco de información. Es un sistema que responde. Martín, con la voz suspendida, pidió prudencia extrema. Leona, que había conocido el terror y la esperanza, pensó en William y en la promesa incumplida. Santiago, conectado a una transmisión remota, observó la pantalla y, como una plegaria, dijo en voz baja: que lo usemos para curar, no para matar. La expedición quedó en estado de alerta. Había entusiasmo, herramientas que podrían resolver la crisis energética, y había temor: si esas herramientas caían en manos equivocadas, la historia humana podría alterar su curso de maneras irreversibles. La decisión moral ya no era solo de científicos, sería política, económica y profundamente humana. La última palabra, parecía, no la tendría un laboratorio ni un gobierno, sino la sociedad que ahora, inevitablemente, miraba hacia el cielo con ojos distintos. El laboratorio móvil en la luna olía a metal frío y a desinfectante. Bajo el casquete blanco del módulo, las botas dejaban huellas que serían estudiadas por historiadores del futuro.
Martín caminó despacio por la pasarela inflable que conectaba al brazo robótico, tenía en la cara la expresión de quien carga una responsabilidad que no se puede delegar. Leona, junto a él, apretó la caja metálica que aún llevaba como talismán. Margaret observaba el desfile desde la sala de mando orbital, con las manos apretadas contra el cristal. En la Tierra, millones de ojos seguían la transmisión. El equipo humano descendió al borde de la madre escoltado por robots exploradores. Las primeras cámaras penetraron rasgos de la estructura sin tocar su núcleo, superficies lisas, inscripciones que no respondían a ningún lenguaje conocido, paneles que variaban su brillo cuando se acercaban ondas simples de radio. Cuando por fin desplegaron un sensor de muones para mapear el interior, lo que mostraron los monitores fue una cartografía viva, cámaras concéntricas, conductos que no parecían meras estructuras sino canalizaciones de una intención. Llegó entonces el instante que todos, hasta con miedo, habían pedido. Un equipo reducido, con protocolos de contención y acuerdos firmados por la coalición, abrió el acceso mínimo permitido, una compuerta que se dio sin chirridos. Dentro, el espacio era una cúpula hueca donde un objeto cristalino palpitaba con una luz azul dentro de una matriz metálica. La antena mostró una firma energética estable, no caótica, allí no había bomba, había un artefacto que conservaba información y potencia. Martín, con las manos temblorosas, leyó los primeros datos de densidad y energía. La antimateria estaba gobernada por una estructura de estabilización que sugería intencionalidad, no accidente. No hubo milagros instantáneos. No aparecieron ciudades luminosas ni fábricas de energía para regalar al mundo en una semana. Lo que vino fue otra cosa, un manual inscrito en patrones matemáticos universales y símbolos traducibles por algoritmos, planos de procesos, de reacciones seguras y advertencias talladas en un lenguaje de resonancias. Fue Leona, con la caja y la memoria de William, quien interpretó el gesto final. La esfera no era una llave para el poder, era una prueba de civilización. Las primeras lecturas y traducciones se hicieron públicas bajo un esquema nuevo, el Tratado de Custodia Global. Fue un acuerdo que costó sangre y debates, pero que finalmente cerró una grieta ética. Las naciones firmaron, con observadores de la ONU, representantes indígenas y científicos independientes, que cualquier investigación debía pasar por comités de ética, con acceso compartido y proyectos de beneficio directo a las regiones afectadas. La tecnología no sería privatizada, se destinaría a programas piloto para energía limpia en comunidades vulnerables, con transferencias tecnológicas supervisadas y limitadas hasta que se garantizara su uso pacífico. En la Antártida, en la fosa de las Marianas y en la selva amazónica, los equipos trabajaron bajo los mismos principios: participación local, restitución cultural y evaluación ambiental estricta. El extractivismo fue combatido por observadores neutrales, los intentos de corrupción fueron expuestos y penalizados públicamente. La presión social y la vigilancia global convirtieron lo que pudo haber sido saqueo en un proceso lento, técnicamente complejo y, sobre todo, ético. No fue perfecto, pero fue distinto. Hubo fallas, hubo avaricia que buscó colarse, pero también hubo resistencia ciudadana y periodistas que convirtieron la transparencia en norma. Políticamente, las consecuencias se desplegaron en oleadas. Mercados que habían temido el colapso energético se reajustaron frente a la posibilidad de transición, las grandes corporaciones presionaron, pero muchos inversores respondieron a la demanda pública por soluciones limpias. Las religiones y las culturas dialogaron, algunos líderes usaron la revelación para su agenda, otros se acercaron a los científicos con preguntas humildes. La cooperación internacional, imperfecta y tensa, demostró que la urgencia podía forjar alianzas que antes parecían imposibles. Para la familia Morales, la vida encontró de nuevo una orilla. Santiago siguió haciendo preguntas que parecían venir de dos tiempos, pero aprendió a jugar con sus amigos y a perderse en la risa que solo un niño puede tener. Patricia, que había vivido el miedo y la exposición, recuperó pequeños rituales de hogar que funcionaban como antídoto: batidos, juegos de mesa, noches de historia sin cámaras. Roberto volvió a su trabajo con cautela, consciente de que lo que fue noticia seguía siendo su vida. Leona se retiró del primer plano, no por derrota sino por elección. Dio entrevistas que pusieron en letras claras aquello que William había intentado advertir: la responsabilidad es más grande que la gloria. Se convirtió en consultora, en maestra de una generación nueva de científicos que aprendieron a mezclar prudencia con curiosidad. Martín encabezó proyectos internacionales de investigación abierta, su nombre quedó asociado a una nueva forma de practicar ciencia, colaborativa, con comunidades y con la ética como norma.
Margaret, a quien el público iba a demonizar o santificar, quedó marcada por la complejidad. Había negociado para evitar el caos, y su decisión, cuestionable para muchos, había permitido que el mundo no se precipitara en un colapso económico y social inmediato. Con los años aceptó que su lugar sería el de vigilante silenciosa, trabajó en crear marcos legales que protegieran la investigación sin cederla a intereses privados. El legado tecnológico empezó a transformarse en proyectos tangibles, microcentrales inspiradas en la física de la madre impulsaron pilotos en comunidades isleñas sin acceso a la red, materiales nuevos cambiaron prácticas médicas en lugares remotos, mapas estelares ayudaron a calibrar misiones científicas con más precisión. No todo venía de la Luna, las excavaciones en los sitios terrestres habían traído piezas y patrones que complementaban el conocimiento, y la suma, con cautela, permitió algunos avances que mitigaron crisis energéticas en zonas concretas. La historia, sin embargo, no dejó de castigar a los impulsos humanos. Hubo quienes intentaron explotar lo descubierto, hubo sacrificios y nombres que quedaron manchados por la ambición. Pero también hubo historias de restitución, pueblos indígenas que recuperaron voces patrimoniales, científicos que devolvieron mérito a comunidades antes invisibilizadas y un tratado que, aunque imperfecto, representó un pacto humano para no repetir errores del pasado. El cierre íntimo llegó de la manera más simple. Una tarde, en el techo de la casa segura ahora convertida en hogar, Santiago dibujó la luna con un lápiz grueso. Trazo tras trazo, añadió una torre diminuta y, debajo, escribió con su letra infantil, para cuando estemos listos. Se lo mostró a su madre y ella rió entre lágrimas. Roberto tomó una foto que no se publicaría, una que guardaron en un lugar sin cámaras. La última escena pública fue una reunión en la ONU donde, más que celebrar, se pidió humildad. Santiago, de 5 años ya, subió al estrado por invitación. Miró al auditorio repleto de líderes y dijo con voz clara y sin retórica, no es nuestra llave. Es nuestra tarea. Aprendamos a cuidar. Aplausos que no sonaron a alivio sino a promesa. La cámara se aleja y muestra la Tierra desde la Luna, un punto azul que ahora sabe que no está solo, y humanos que han recibido un legado que puede redimirlos o perderlos. En la memoria colectiva, William y Leona aparecen como nombres heroicos, Martín como el científico que no se dejó corromper, Margaret como la mujer que negoció con el mundo. Pero el final pertenece a todos, la decisión de usar el regalo con sabiduría. Santiago regresa a casa, su risa calentando la noche. Afuera, la luna brilla con la misma indiferencia antigua y, en el corazón humano, queda la lección esencial, algunos secretos no son para poseer, son para aprender a custodiar.